Nos vamos a poner de pie, iglesia, y vamos a abrir la palabra en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Me dicen amén cuando lo tengan, por favor. Vamos a leer del versículo 13 en adelante. ¿Ya lo tienen, amados? Dice la palabra del Señor: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre, esta noche queremos agradecerte por la oportunidad de reunirnos en tu casa, suplicándote, Dios, la asistencia pedagógica de tu Espíritu Santo al mensaje que traes para nosotros, porque todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. El capítulo 3 del Evangelio de Mateo, pues entre otras cosas, nos habla de una figura llamada Juan. Así, tal cual, Juan. Después se le conoce como el Bautista, o Juan Bautista, dicen algunos, pero Juan el Bautista, por la característica que su ministerio consistía en bautizar. Ningún otro movimiento hasta este momento practicaba el bautismo por arrepentimiento. Y quiero tomarme nada más unos 2 o 3 minutitos para poder hablar del contexto en el que surge la idea de bautizarse y qué significa bautizarse. El bautismo no es un tema nuevo. El bautismo es algo que ya practicaban los egipcios desde hacía muchos siglos. Pero en términos, digamos, de índole bíblica, lo vamos a poner así para no estar complicándonos demasiado con las épocas, con los momentos, con las personas. En términos bíblicos, el bautismo es Juan quien comienza a desarrollar desde el aspecto bíblico el bautismo por arrepentimiento. Dentro de Israel existían, como en todas las sociedades, grupos religiosos. Los grupos religiosos oficiales, estos estaban en el templo, llamados fariseos, llamados saduceos, llamados escribas, y todos los que tenían que ver con la vinculación con las autoridades romanas. Ahí se mantenía, digamos, el clero, la parte eclesial oficial. Pero habían grupos emergentes que creían ciertas cosas y otras cosas no las creían. Así es como surge un grupo de personas que se separan al desierto. Estos no se conocía mucho acerca de ellos, pero gracias a las investigaciones del siglo pasado, no hace mucho, sino que hace poco, bueno, relativamente poco respecto a la historia bíblica, ¿no? Pero el siglo pasado, de acuerdo a la investigación arqueológica, se descubre lo que se conoce como las cuevas de Qumran. En las cuevas de Qumran habitaba un grupo llamado los esenios,
que era un grupo que, aunque conocía la escritura, tenían ciertas diferencias a la enseñanza oficial que había en el templo. Y ellos se habían separado del templo y se habían ido al desierto a poder vivir su fe. Gracias a esas cuevas de Qumran, descubiertas el siglo pasado, allá por 1946 más o menos, 48, por un sacerdote que era arqueólogo llamado Roland de Vaux, que tuvo el hecho de poder exhaustivamente revisar, y se encontraron unas jarras en donde habían las transcripciones de algunos libros del Antiguo Testamento. Ahí se encontró Isaías, se encontró Ezequiel y otro tipo de lecturas del Antiguo Testamento, como los libros deuterocanónicos, etcétera, etcétera, que no voy a hablar esta noche acerca de eso. Solo los estoy mencionando porque con este grupo de esenios lo vinculan a Juan el Bautista. Los esenios, aparte de tener todo un centro de copias donde transcribían las escrituras, los manuscritos, también tenían ciertas prácticas. Allí en las cuevas de Qumran descubrieron una serie de lavatorios o pilas donde por lo menos 3 veces al día se sumergían los creyentes para poder lavarse de sus pecados, para poder arrepentirse. Entonces, por eso dicen algunos que Juan es un desertor de este grupo de esenios, porque para empezar, su ministerio se desarrolla en el desierto, y la otra característica es que Juan bautiza, que hasta este momento dentro de la ciudad pues no se sabía nada, hasta que dice aquí el texto: llegaban multitudes al desierto a ser bautizados. La diferencia es que en los esenios, en Qumran, no aceptaban a cualquiera. Tenía que seguir unas ciertas normas, cierta rigurosidad para poder ser aceptado. Y Juan el Bautista, o el que bautiza, este lo hace a todo aquel que se quiera arrepentir. Por eso vean el capítulo 3, en los primeros versículos. Dice, versículo 2, bueno, del 1, dice: en aquellos días vino Juan, el que bautiza, debería ser la traducción, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así era su predicación. Tenía 2 componentes: que se arrepintiesen porque el reino de los cielos se ha acercado, y el que creía esto pasaba a ser bautizado. Ahora, bíblicamente, ¿de dónde viene la idea del bautismo? Que ese es un tema también que a veces lo preguntan. Quiero que vaya al Antiguo Testamento, a Ezequiel capítulo 36. Ya vamos a volver al pasaje para darle la aplicación práctica al texto, pero no quería pasar desapercibido este tema del bautismo. Ezequiel 36. Si lo tienen, me dicen un fuerte amén. Versículo 25. Aquí, este es el origen bíblico de la práctica del bautismo. ¿Ya están ahí, hermanos? ¿Qué dice el pasaje? Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos allí está la base bíblica para el bautismo. Os limpiaré de toda inmundicia. ¿Que dónde tiene que ser el bautismo? Que si en un río, porque en el río se van todos los pecados. Que si en una pila, no, porque el último que se bautiza agarra todos los pecados de los que se han bautizado anteriormente. Que
no puede ser en agua salada, que no puede ser en un estero, que no puede ser, hermanos, voy a decir la palabra, esas son locuras. No es el lugar donde se bautice, es lo que significa para el que lo está haciendo. Es el símbolo, es lo que representa, es lo que vale el decir que yo estoy sepultado con Cristo y resucitado a una nueva vida. Así que, lástima que el tema de hoy no es el bautismo, pero quisiera indagarlo enormemente. Solamente quiero mencionar su origen bíblico. Está aquí en Ezequiel 36, versículo 25. Si usted lo puede leer, dice: para poder limpiarlos de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, que dice, os limpiaré. Y quiero que vea énfasis a eso, porque esto también va a representar un problema de interpretación en Mateo, en el texto que hoy vamos a estudiar. Porque si el bautismo solo sirve para limpiar pecados, inmundicias y vuestros ídolos, ¿y entonces por qué se bautizó Jesús? Si Él no tiene pecados, si Él no tiene inmundicia. Pero eso ya despacito, vamos tranquilitos para poder ir paso a paso. Entonces, quiero hacer una recapitulación. A Juan se le conoce como el que bautiza. ¿De dónde nace el bautismo? De Ezequiel 36, 25. ¿Dónde lo aprendió Juan Bautista? Aparte de la escritura, dicen algunos estudiosos, pudo haber sido del grupo de esenios. Pero aquí viene otra gran diferencia. En el grupo de los esenios se bautizaban todos los días, por lo menos 3 veces diarias, todos, 3 veces diarias. Y solo se bautizaban algunos que lograban cumplir ciertos preceptos. Con Juan el Bautista se bautiza todo aquel que se ha arrepentido, y no lo hace 3 veces al día, lo hace una sola vez. Ahora contesto también otra pregunta que a menudo me hacen: pastor, pero si yo ya me bauticé por la iglesia católica, ¿por qué me tengo que bautizar por la iglesia evangélica? Mire, nosotros como creyentes creemos y consideramos el bautismo a partir de una conciencia. Es decir, solo se bautiza aquel que sabe lo que está haciendo. ¿Y de dónde viene nuestra interpretación? De Hechos. Los que se bautizan son aquellos que han comprendido que necesitan arrepentirse y necesitan ser limpiados por la sangre de Cristo, y a través de ese acto del bautismo se hace realidad esa experiencia experiencia religiosa, esa experiencia de práctica religiosa. Ahora bien, ¿y por qué niño no vale? Bueno, la Iglesia Católica tendrá su manera de justificar el bautismo de los niños, pero nosotros como creyentes solo consideramos bautismo cuando una persona es consciente que necesita arrepentimiento. Yo les pregunto a ustedes, desde la óptica cristiana evangélica, ¿puede un niño saber al momento de ser bautizado que necesita arrepentirse? No puede saberlo. Entonces, por esa razón, un hermano el otro día: no, si yo, ¿cómo va a creer que me voy a bautizar si yo chiquito me bauticé? Entonces, esta es la explicación. No es, según la interpretación nuestra, siendo pequeño. Fíjense que la Iglesia Católica, más que doctrinas, lo que ellos hacen con sus ritos es tratar de que todo lo que hacían los judíos, ellos lo han transformado en un rito. Entonces, por ejemplo, para la Iglesia Católica, el bautizarse de pequeño simboliza la circuncisión. Para la Iglesia Católica, cuando hacen la confirmación de adolescentes, para ellos es la presentación que hacían los judíos en el templo, y así subsecuentemente. No sé si me doy a entender. Más que una doctrina de ellos de interpretación escritural, lo que ellos han tratado de hacer es adecuar las costumbres de los judíos a las costumbres
de las personas que profesan dicha religión. Nosotros como evangélicos pues preferimos ir al texto bíblico y decir, se pueden bautizar los que están conscientes de hacerlo. Es más, a mí a veces me dicen las personas, pastor, ¿puede bautizarse mi niño de 6 años, de 7 años, de 8 años? No depende de la edad, depende de la comprensión, de saber qué es lo que está haciendo y lo que significa. Porque claro, las iglesias a veces por ganar números, se bautizaron 30, se bautizaron 10, se bautizaron 7, ahí como que es maquila de bautismo, ¿va? No, aquí nosotros les explicamos qué es lo que significa el bautismo, por qué lo estoy haciendo, a qué se refiere, qué experimento con eso, etcétera, etcétera. ¿Estamos ahí, hermanos? Bien, así solamente nada más digamos, una breve pasadita a lo que significa el bautismo. Bien, vamos al texto bíblico y a sacarle provecho a la parte práctica de los versículos que hemos leído. Primero, aquí tenemos el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús es una cosa rara, porque se comprende que en los términos o en los tiempos bíblicos, la gente que se arrepentía, mire cómo se refería Juan a los que se arrepentían. Vea usted, vamos a leer capítulo 3 del Evangelio de Mateo, versículo 5. ¿Ya están ahí, hermanos? Desde el 4, miren ustedes. Dice que el hermano Juan Bautista estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. 5. Y salía a él, ¿quién salía? Los de Jerusalén, los de Judea, los de toda la provincia de alrededor del Jordán. 6. Y eran ¿qué? Bautizados por él en el río Jordán. Y vean el componente. Mientras se bautizan, poneme el 3:6, hijo. Mientras son bautizados por él en el Jordán, ¿qué están haciendo también? ¿Qué están haciendo? Confesando sus pecados. Y vea la invitación de Juan a los que se van a bautizar. Versículo 7. Mire cómo llamaba Juan a los que se iban a bautizar. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venía a su bautismo, ¿qué les decía? ¿Se imaginan ustedes tener a los hermanos que se van a bautizar el domingo y decirles así? Generación de víboras. ¿Cree que se van a bautizar? Pero así hacía Juan. Ahora, ¿por qué estoy poniendo todo esto? Para que vea la relación entre la invitación y predicación de Juan a toda la gente y los que van a ser candidatos a bautizarse, pero a la vez que se bautizan están confesando ¿qué? ¿Qué están confesando? Sus pecados. Pero y entonces, ¿cómo dice el versículo 13? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para hacer ¿qué? Y entonces, ¿significa que Jesús tiene pecado? ¿Significa que Jesús confesó sus pecados? No. Y aquí viene y comienza este pasaje tan maravilloso, que no solamente tiene que ver con el relato del bautismo de Jesús, que lo hace Juan, sino que tiene que ver como un acto o un ejemplo de profunda humildad. Jesús no se identifica con la gente santa. Jesús no se identifica con la gente sana, no se identifica con la gente de prestigio. Jesús se identifica con la gente arrepentida. Con ellos se identifica. El cual, dice Filipenses, no teniendo pecado, se humilló hasta lo sumo. Pero con el bautismo en Mateo 3, lo que tenemos es un enorme ejemplo de humildad.
tenemos un enorme ejemplo de Cristo, de que Él no está viendo cómo identificarse con las autoridades religiosas. Él quiere identificarse con la humanidad perdida, con la humanidad pecadora. Es más, en sus mensajes dice Jesús: yo no he venido a buscar santos, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, no es que Jesús al momento de pedir ser bautizado por Juan esté queriendo confesar sus pecados. No, con este acto Él nos está dando un ejemplo de profunda humildad, de profunda obediencia y de reconocimiento a la soberanía del Padre. Entonces, tomando en cuenta esta premisa, hermanos, nosotros los creyentes lo que debemos de hacer es imitar a Jesús. Pablo dice en sus cartas: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador ¿de quién? De Cristo. Por eso el sermón de esta noche se llama ¿cómo podemos imitar a Jesús? Y tomando de base este pasaje de Mateo 3, del 13 al 17, quiero que veamos tres cosas con las cuales el pasaje bíblico nos da la pauta para poder imitar claramente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos imitarlo entonces, pastor? En primer lugar, siendo humildes. ¿Cómo lo podemos imitar, iglesia? Siendo humildes. Así como Cristo fue humilde. ¿Y cómo demostró su humildad? Primer cosa que ahí el texto enseña. Mire cómo dice: entonces Jesús, ¿qué dice el texto? Vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Quién? A ver, vamos a ver un análisis, ¿no? ¿Quién es más importante? ¿Jesús o Juan el Bautista? ¿Quién es, iglesia? Jesús. ¿Quién salva al mundo? ¿Jesús o Juan? ¿Quién tiene que ir a quién? ¿Juan tiene que ir a Jesús o Jesús tiene que ir a Juan? Es Juan el que debe ir detrás de Jesús. Pero como Jesús dijimos, ¿qué es Jesús? Primer punto, ¿qué es Jesús? Humilde. Es Jesús el que toma la iniciativa de acercarse. En otro hubiese sido: manden a llamar a Juan, que aquí está el mero Mesías. Manden a llamar a Juan, que el que esperaba aquí está. Pero Jesús no es orgulloso ni arrogante. ¿Qué es Jesús, iglesia? Y Él va. Se desplaza físicamente al lugar donde Dios está operando. Porque antes de hacer público su ministerio, Dios Padre estaba operando a través de la predicación de Juan el Bautista. Y aquí tenemos la primera aplicación. Para demostrar mi humildad, yo tengo que tener la disposición de acercarme. No es como se está viviendo el evangelio hoy por hoy, que todo lo queremos delivery y traen pedidos. ¿Y en cuánto viene? Ya viene el de la moto, ya salió, allá afuera está. Hoy le llevan hasta un corta uña a su casa. Quiere 3 sobres de café rico, se lo llevan a su casa. Y eso está haciendo que la gente se vuelva más y extremadamente cómoda. Aquellos que Dios nos ha dado la oportunidad de tener un vehículo, ya no sabemos qué es ir caminando a la tienda a comprar a 2, 3 cuadras. Hoy hay que ir en el carro. ¿De qué estoy hablando, hermanos? Estoy hablando de que la humildad que Dios quiere de nosotros es aquella que nos haga tener una disposición de acercarnos a Él. Por eso dice la palabra: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre.
siendo humildes. La humildad se demuestra, yo voy a acercarme a Dios. Claro, Él siempre se acerca a nosotros, pero la prioridad o la iniciativa debe de nacer de parte de nosotros en acercarnos hacia Él. Es más, la carta a los hebreos dice, acercaos a Dios y Él se acercará. Es decir, que lo que va a dar la pauta al acercamiento no es que nosotros lo hagamos después, es que nosotros debemos de tener la disposición. Y al tener la disposición de querer acercarnos, estamos demostrando nuestra humildad. Hermanitos que nos ven a través de las redes sociales y nos escuchan, no es a domicilio. Es cierto, algunos están enfermos, está bien, están disculpados. Están en labores, están disculpados. Pero aquellos que tienen su salud plena, tienen vehículo, tienen la oportunidad para congregarse, es necesario demostrar la humildad teniendo la disposición de acercarse al Señor. Amén, iglesia. Segunda cosa que demuestra la humildad en estos versículos 14. ¿Qué dice el 14, hermanos? Mas Juan, ¿qué dice? Se le oponía. ¿Cómo se demuestra la humildad aquí? Ya nos lo enseñó Jesús, desplazándose de un lugar a otro, aunque el que debía de acercarse primero era Juan a Jesús, pero Él nos demuestra su humildad acercándose. Amén. Ahora es Juan el que nos demuestra su humildad. Porque cuando Jesús llega allí al Jordán, Juan se siente, ¿cómo se le llama esto? Indigno. Juan no se siente pleno al hacer el espectáculo público de que va a bautizar a Jesús. ¿Cómo demuestra Juan la humildad? Rechazando el protagonismo. ¿Cómo lo demuestra, iglesia? Rechazando el protagonismo. Hoy la gente que no es humilde le gusta el protagonismo, que le reconozcan, que le feliciten, que le digan cómo hace, que le diga hermanito esto. Así le gusta a la gente. Y Juan nos está demostrando su humildad cuando él no quiere tener ningún protagonismo. Claro, era un tremendo orgullo estar bautizando a Jesús. Era como quien dice, hoy sí se fue arriba Juan el Bautista, porque al que está bautizando es al mero Mesías. Pero por eso se opone, porque Juan es humilde, no quiere protagonismos. Es más, en uno de sus versículos dice Juan, es necesario que yo mengüe para que él ¿qué? Para que él crezca. Para que él crezca. Aquí entonces ya tenemos dos ejemplos de humildad. El que nos enseña Jesús, que tiene que ver con el hecho de desplazarse y de tomar la iniciativa de acercarse a donde Dios está moviendo, y el de Juan, que no quiere ningún protagonismo. Hay un tercer ejemplo de humildad. Y aquí dice el versículo 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y qué dice después? ¿Y tú vienes a mí? Aquí estamos hablando, hermanos, de que la humildad a veces nos hace tener un cambio de roles. Es decir, es que el que debía bautizar no era Juan a Jesús, el que debía bautizar a Juan era Jesús. No sé si me doy a entender. Lo más normal era que ahí en ese río tomara la posición Jesús y delante de todos bautizara a Juan. Y allí se estaba incluso llevando a cabo lo que Juan quería, porque Juan le había dicho, no soy yo el que te debe bautizar, eres tú el que me va a bautizar a mí. Pero aquí tenemos un cambio de roles. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí no se está jugando con la voluntad de Juan.
Aquí se está jugando con la voluntad del Padre Celestial. Y esto tiene que ver que algunas veces cuando Dios nos somete a procesos, vamos a tener roles diferentes. A veces vamos a tener que pasar por situaciones que están muy por debajo de nuestra, digamos, de nuestra vida, por así decirlo, ¿no? Pero aquí lo que importa es que el proceso de Dios se lleve a cabo. Con esto se estaba demostrando que el mismísimo Jesús no tenía miedo de someterse a la voluntad del Padre. Hermanos, a veces las cosas en la vida que nos pasan son para que nosotros aprendamos humildad. A veces estamos tan acostumbrados. Yo nunca voy a olvidarme de esa tremenda enseñanza que me dejó un ex compañero de trabajo. El hermano de él le mandó de Estados Unidos un carro maravilloso. Lo fuimos a traer allá, creo que lo fuimos a traer allá a Cajutla. Era un Toyota Tundra en ese entonces del año, pero qué precioso el carro, el color especial, aire acondicionado, pero era una cosa en esa época, ¿qué le digo? Deslumbrante. Hasta él me decía, puchica, aquí mi hermano hoy se pasó al mandarme este carrito. No se lo había mandado chocado, se lo había mandado que casi de paquete, hasta huelía nuevo. Y a partir de ese momento, pues claro, lo iba a ocupar en el trabajo, lo iba a hacer así, lo iba a hacer no sé dónde. Yo recuerdo que un día lo fui a buscar para ir a hacer un trabajo diferente. Yo quería que él me ayudase. Y de repente yo llego a la casa de él y estaba el carro parqueado. Le hablo por teléfono y le digo, mira, aquí estoy fuera de tu casa y quiero que me hagas el favor de ir conmigo a resolver este problema. Vos tenés más experiencia en esto y lo otro y aquello. Y me dice, mira, me dice, fíjate que ahorita ando haciendo un mandado. No seas mentiroso, se quita tu carro parqueado en la casa. Sí, pero es que ahí lo dejo. Y yo en mi mente dice, qué bruto. Qué bruto, porque allí tiene el carro. El hermano le dijo que le mandaba para gasolina. El hermano le dijo que tal cosa. Y cuando logré hablar con él después, yo le pregunté, hey, mira, vos y sos bruto, va. ¿Y por qué andas en bus y tenés este tremendo carrazo aquí, vos? ¿Sabes por qué lo hago, mes? Para que no se me olvide que yo siempre he andado en bus y que yo siempre he andado a pata. Todavía recuerdo yo. Para que no se me olvide que yo siempre he andado en bus y he andado a pata. Un día yo lo hice, me vine a la iglesia y fui a agarrar el microbús allá al Parque Libertad. Ahí venía hueliendo sobacos. Pero ¿sabe por qué es importante todo eso, hermano? Para que uno ponga los pies sobre la tierra y se dé cuenta que nosotros no somos grandes. El que es grande y misericordioso y maravilloso es nuestro Dios. Por eso los procesos de aprendizaje que tienen que ver con humildad, es necesario que nosotros mismos nos humillemos. Porque si no nos humillamos, de todas maneras siempre nos va a humillar el Señor. Porque dice, Dios da gracia a los humildes. ¿Y qué le hace a los soberbios? Exalta a los humildes y a los soberbios los baja. Entonces, cuando hablamos en esta noche de imitar a Jesús, la primera cosa para poder imitarlo es siendo humildes. La segunda cosa para imitar a Jesús, lea por favor el versículo 15, cómo comienza el texto diciendo, pero Jesús le respondió, ¿qué le respondió Jesús? Deja ahora. Juan no lo entiende. Juan no lo entiende. Y Juan, después de que Jesús le ha dicho esa frase, deja ahora, aquí nos está enseñando que a veces tenemos que quedarnos en silencio. Nuestras dudas, nuestros razonamientos, a veces no cuadran con las cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos. Pero es que cuando Él nos dice, deja ahora,
es para permitir que sea la voluntad de Dios la que fluya. El proyecto de Juan era que Jesús lo bautizase a él, pero aquí con esta frase, deja ahora, está abandonando lo que él está pensando. Aquí la reflexión es: ¿qué cosas nosotros debemos de abandonar? ¿Qué pensamientos o proyectos debemos de dejar para no darle prioridad a nuestros propios pensamientos, sino a darle prioridad a los pensamientos de Dios? ¿Qué debemos de dejar? ¿Qué debemos de abandonar? En segundo lugar, dice siempre el versículo 15, Jesús le respondió: deja ahora, porque así, ¿qué dice? Conviene. Esa palabra, porque así conviene. ¿Qué significa, iglesia? Significa que la vida práctica de fe se basa no en lo que nos conviene a nosotros, sino en lo que le conviene al reino de Dios. Y eso a veces no lo comprendemos. Nosotros pensamos que solo vale aquello que nos conviene a nosotros. Pero aquí el texto está diciendo: deja ahora, porque así conviene. ¿A quién le conviene esto? Al proyecto de Dios, al propósito de Dios. Pero a veces los creyentes solo pensamos en nuestras propias conveniencias. ¿Qué es lo que me conviene a mí? ¿Qué es lo que quiero yo? Por eso, a veces en las peticiones que hacemos, dice la palabra: vosotros no tenéis porque no pedís, y si pedís, pedís mal. ¿Por qué? Porque solo pedís para vuestras conveniencias. Estoy parafraseando el texto. Solo para esos pedís, para vuestros deseos, para vuestras conveniencias. ¿Se ha preguntado si lo que usted está pidiendo a Dios conviene a su reino? ¿Conviene a su propósito? ¿Conviene a su plan? Luego dice el pasaje en el versículo 15: porque así conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia. Es decir, amados hermanos, no es algo parcial. Toda justicia. Esto era necesario que lo hiciera Jesús para dar un ejemplo de humildad. Esto era necesario que lo hiciera Jesús para enseñarle a todos los que le iban a seguir que lo que importa no son los caminos personales, lo que importa son los caminos del Padre. Por eso dice allá en Getsemaní: si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. ¿Qué me conviene? Me conviene no ir a la cruz, me conviene no sufrir, me conviene no aguantar todo esto, pero no se haga mi voluntad, hágase. Lo que conviene son los propósitos del Padre. Entonces, la segunda cosa que nos enseña el texto es que la manera de imitar a Jesús es dando prioridad a los caminos del Padre. Y la tercera, para imitar a Jesús, dice el 17: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La tercera cosa para poder imitar a Jesús es confirmar, así como Jesús en este momento está siendo confirmado por el Padre, el respaldo que el Padre le está dando a Él como su Hijo, así nosotros, para imitar a Jesús, a veces nosotros estamos preocupados por la confirmación de los hombres. Pero realmente lo que importa, hermanos, es que el que nos confirme y el que nos respalde sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la otra frase del 17: y hubo una voz de los cielos. Esta es una frase teológica que recorre el Antiguo Testamento. Cuando los cielos se abren, es porque habrán nuevos proyectos, es porque habrán nuevas bendiciones. Pero ¿por qué se abrieron los cielos? Porque Jesús fue humilde y porque Jesús le dio prioridad a las cosas del Padre. ¿Por qué no se abren los cielos para mí? Porque yo ni soy humilde, ni tampoco en mi vida le doy la prioridad a las cosas del Padre.
Amados, si queremos que al igual que Jesús los cielos se abran, necesitamos ser humildes y necesitamos darle la prioridad a las cosas de Dios. Dice el 16: después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos y vio, ¿qué dice? Y vio ¿qué? Al Espíritu de Dios. El acompañamiento. Cuando hablamos de la confirmación de Dios a una persona, estamos hablando de la confirmación que el Espíritu es el que va a estar ahí. Por eso, cuando Jesús se va, dice: yo no os dejaré solos, enviaré a vosotros un consolador, el cual estará con ustedes todos los días. Finalmente dice el 17 en la última parte: hubo una voz de los cielos que decía: este es, ¿qué, iglesia? Mi Hijo amado. Nuestra mayor victoria no es lo que hacemos. Nuestra mayor victoria es lo que Dios dice que nosotros somos para Él. ¿Qué le dice a Jesús? Este es, ¿qué? Mi Hijo. ¿Qué dice Jesús de nosotros? Que somos sus hijos, que somos sus hijas amadas. Y luego al final añade una frase: en quien tengo complacencia. Finalizamos reflexionando: ¿se complacerá Jesús de todos nosotros hoy por hoy, de lo que somos y de lo que hacemos? Es una buena pregunta para reflexionar. Porque de parte de Jesús dijo: este es mi Hijo amado y yo me deleito y yo me complazco en Él. ¿Se complacerá Dios en nosotros, iglesia? Esa es la gran pregunta. Esta noche hemos visto cómo imitar a Jesús, siendo humildes, dando prioridad a los caminos del Padre y siendo confirmados por Él. Quiero finalizar diciendo: el bautismo de Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra propia obediencia y rendición. Si hoy por hoy lo estamos imitando a Él o estamos imitando a otras personas. Hermanos, el éxito en la vida cristiana no depende si los otros me confirman o que los demás me aplaudan. El éxito de la vida cristiana es, al igual que Jesús, disponernos a bajar a nuestro Jordán para cumplir lo que Dios nos ha ordenado y para poder descansar en la voz de ese Dios que nos diga: esta es mi hija amada, esto es mi hijo amado. Cuando nosotros cumplamos su propósito, la gloria de Dios se manifestará sobre cada uno de nosotros, así como se manifestó en nuestro Señor Jesucristo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.